El saldo era 0. Un 0 enorme y cruel en la pantalla del banco. 0 euros. 0 céntimos. Mis manos temblaban. Los ahorros de toda una vida, el legado de mi marido, el futuro de mi hija, esfumados. Ricardo. El hombre al que le entregué mi confianza, mi dinero, el yerno que me llamaba mamá, se lo había llevado todo. Aún recuerdo su voz, hace apenas unas semanas. Es por nuestro futuro, Amparo. Por la familia. Me cogió las manos, esas manos gastadas por la tierra, y me prometió un paraíso. Y yo, como una tonta, le creí. Me lo han quitado todo, pero no me quitarán la voz. Si crees que una madre no merece esta traición, por favor, apóyame. Dale, me gusta, a este video para que mi historia se escuche. Suscríbete para que no te pierdas cómo acaba esto. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me envías tu fuerza. Ahora mismo, vuestro apoyo es lo único que me queda. Hay mañanas, sobre todo en otoño, en que el olor de la bodega me lo trae todo de vuelta. No es solo el aroma a roble húmedo y a uva fermentando, es algo más profundo. Es el olor de los sueños de mi Manuel, que en paz descanse. Él y yo levantamos Bodega Soler con nuestras propias manos, con más ilusión que dinero. Cada barrica, cada vid, tiene un trozo de nuestra historia. Y ahora, que ya hace un año que me falta, a veces todavía espero oír sus pasos sobre la grava del patio, o su vozarrón llamándome para que probara una nueva añada. Pero la vida sigue, ¿verdad? Es lo que una aprende con los años. Sigue por mi hija, por mi Isabel. Es mi sol. Tiene la misma luz en los ojos que su padre, la misma risa fácil que llena los silencios de esta casa tan grande. Verla feliz es lo único que le pido a Dios cada noche. Es una buena chica, trabajadora, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y ahora, ese corazón le pertenece por completo a Ricardo. ¡Ay, Ricardo! Mi yerno. El hijo que Manuel y yo nunca tuvimos. Cuando apareció en la vida de Isabel, sentí un alivio inmenso. Es un muchacho bueno, atento, de esos que ya no se encuentran. Desde que Manuel nos dejó, él ha sido mi apoyo, mi bastón. Se ha metido de lleno en la bodega, no para quitarme el sitio, sino para ayudarme. Entiende de números, de finanzas, de todas esas cosas modernas que a mí se me escapan. Se preocupa por mí, me pregunta si he comido, me arregla el ordenador cuando se me bloquea. A veces, casi sin darse cuenta, me llama mamá Amparo. Y a mí se me encoge el alma de ternura. Miro a mi alrededor y, a pesar del hueco inmenso que dejó mi marido, siento que las cosas están en su sitio. La bodega funciona, los vinos siguen ganando premios, y mi hija está locamente enamorada de un hombre que la adora y que, además, me cuida como si fuera su propia madre. Veo sus fotos juntos en la mesilla de noche, abrazados, sonriendo, y pienso que no podría pedir más. El futuro de mi familia, el legado de Manuel, parece estar a salvo en las manos de ese chico. Qué tranquila me siento. Por fin, después de tanto dolor, siento una paz que creía haber perdido para siempre. Claro, aquí tienes la continuación de la historia, siguiendo el plan y el estilo solicitados. Asterisco, asterisco, asterisco. Esta tranquilidad mía, esta calma que se me había metido en los huesos, duró lo que dura un terrón de azúcar en el café. Unas semanas, quizás un mes. Una noche, después de cenar, cuando ya habíamos recogido los platos e Isabel se había sentado a mi lado en el sofá, Ricardo apagó la televisión. Se quedó de pie frente a nosotras, con esa energía que tiene él, esa chispa que parece que nunca se le gasta. Amparo, Isabel, empezó, y su voz sonaba seria, pero también llena de una emoción que casi podías tocar. Hay algo que quiero presentaros. Algo grande. Sacó una de esas tabletas, una pantalla fina y brillante que a mí me parece cosa de magia. Yo para esas modernidades soy una negada, pero él la maneja como si hubiera nacido con ella en las manos. Empezó a pasar imágenes, gráficos y textos que iban a toda velocidad. Yo intentaba seguirle el hilo, pero me perdía. Se llama Ilexcheck, dijo, y el nombre se le llenaba la boca de orgullo. Es una empresa que he estado desarrollando en secreto.
Una tecnología revolucionaria. Para purificar el agua. Me explicó algo de unas patentes, de unos filtros que no existían en ningún otro sitio del mundo. Hablaba de contratos con el gobierno que estaban, casi cerrados, de una necesidad mundial. Yo le miraba y asentía, claro, pero para mis adentros pensaba que todo eso sonaba a chino. Mi mundo es la tierra, la uva, el olor a madera de las barricas. Lo suyo eran cables, números y palabras en inglés que no entendía. Pero entonces dejó de hablar de la tecnología y empezó a hablar del futuro. Nuestro futuro. Me enseñó unas proyecciones, unos gráficos con flechas que subían hasta el cielo. Números con tantos ceros que me mareé un poco. Esto, Amparo, dijo, y su dedo señaló una cifra astronómica, es una oportunidad única. Una inversión ahora nos aseguraría una riqueza que ni te imaginas. Para mí, para Isabel, para la familia. Sería llevar el legado de Manuel a otro nivel. Yo miré a mi hija. Tenía los ojos fijos en Ricardo, bebiendo cada una de sus palabras. Su cara era un poema de amor y admiración. Me cogió la mano y me la apretó, como si me dijera, ¿te das cuenta, mamá? ¿Te das cuenta del hombre tan increíble que tengo a mi lado? En ese momento, no vi los gráficos ni las patentes. Vi la felicidad de mi hija. Vi la promesa de un futuro brillante para ella, uno en el que no tendría que preocuparse por nada. Ricardo no me estaba pidiendo dinero. Me estaba ofreciendo un sueño. Lo presentó con tanta seguridad, con tanta convicción, que dudar de él me parecía casi una traición. Él era el hombre listo, el que entendía el mundo de ahora. Yo era solo una viuda que se aferraba a sus viñedos. Él era el futuro. Y yo solo quería que mi hija tuviera el mejor futuro posible. Y no fueron solo las proyecciones. Las semanas que siguieron fueron una melodía constante, suave pero insistente. Ricardo no presionaba, no, él es demasiado listo para eso. Él sugería. Dejaba un folleto de su empresa, Ilex Tech, sobre la mesa del salón. Comentaba durante la cena alguna noticia sobre la escasez de agua en el mundo, y cómo su tecnología sería la solución. Isabel, mi Isabel, era su eco. Repetía sus frases con una devoción que me partía el alma. Hablaba de la casa que comprarían, de los viajes que harían, de cómo podrían por fin vivir sin mirar las cuentas. Yo callaba y asentía. ¿Qué iba a decir? ¿Que todo me sonaba a cuento de hadas? ¿Que el dinero fácil no existe? Me habrían mirado como a una vieja amargada que no quiere verlos felices. A veces, por la noche, me sentaba en el despacho de Manuel, pasaba la mano por su sillón de cuero gastado y me preguntaba qué habría hecho él. Manuel era un hombre de tierra, de realidades. Pero también adoraba a Isabel por encima de todo. Quizás él también se habría dejado convencer. La estocada final, como siempre, vino de mi hija. Una tarde, mientras yo podaba los rosales del jardín, se sentó a mi lado. No dijo nada durante un buen rato, solo me miraba trabajar. Mamá, dijo al fin, con la voz temblorosa. Sé que tienes dudas. Lo veo en tus ojos. Dejé las tijeras a un lado y la miré. No es eso, cariño. Es que es mucho dinero. Son los ahorros de toda una vida, tuya y de papá. Es por eso mismo, dijo, y me cogió las manos, esas manos mías, ásperas y manchadas de tierra. Es para honrar lo que papá construyó. Para llevarlo más lejos. Ricardo dice que. Ya sé lo que dice Ricardo, la interrumpí, quizás con más dureza de la que pretendía. Isabel bajó la mirada. Una lágrima resbaló por su mejilla. Mamá, por favor. Confía en él. Confía en mí. Es nuestro futuro. Es por nosotros. Esa lágrima. Esa maldita lágrima fue mi perdición. En ese instante, dejé de pensar en el dinero, en las bodegas, en mis miedos. Solo vi a mi niña pidiéndome que la ayudara a ser feliz. Y una madre, por sus hijos, es capaz de firmar un pacto con el diablo. Una semana después, estaba sentada en una oficina fría, en el centro de la ciudad. Era un sitio moderno,
todo cristal y acero, de esos que te hacen sentir pequeña e insignificante. Con nosotros estaba el abogado de Ricardo. Un hombre joven, con un traje impecable y una sonrisa que no se movía de su cara. Me pusieron delante una montaña de papeles. Letra pequeña, cláusulas que no entendía. Es un simple trámite, Amparo, me dijo Ricardo, poniendo su mano sobre mi hombro. Para transferir los fondos a la cuenta de inversión de la empresa. Todo legal y supervisado. El abogado asentía con su sonrisa fija. Sentí el peso del bolígrafo en mi mano. Era un bolígrafo elegante, de esos que cuestan un dineral, pero a mí me pareció que pesaba 1 tonelada. Tenía un nudo en la boca del estómago, de esos que te avisan de que el camino que vas a tomar está lleno de baches. Pero entonces miré a Isabel, que estaba a mi lado, radiante, apretándome el brazo con emoción. Su sonrisa era mi sol, y yo solo quería que brillara. Y firmé. Firmé donde me dijeron, una firma tras otra, sintiendo como con cada rúbrica se me escapaba algo más que dinero. Se me escapaba el legado de Manuel, la prudencia de una vida entera. Me dijeron que acababa de asegurar su futuro. Yo, en cambio, sentí que acababa de vender mi pasado. Cuando salimos de allí, ellos reían y hacían planes para celebrarlo. Yo solo sonreía, pero el nudo en mi estómago no se deshizo. Solo se apretó un poco más. Aquellas semanas que siguieron a la firma fueron un espejismo, una de esas tardes de verano en las que el calor deforma el aire y te hace ver cosas que no están ahí. Ricardo se portó, como siempre, como el yerno que cualquier madre soñaría tener, y eso era lo que más me confundía. El nudo en el estómago seguía ahí, pero él era tan bueno en su papel que lograba que me olvidara de él por horas. Ya no era solo el prometido de mi hija, se había convertido en una figura constante en mi vida, en la bodega. Desde que Manuel nos dejó, yo me había sentido como un capitán en un barco sin timón. Conocía el mar, claro, pero la tecnología, los nuevos mercados, todo eso se me hacía un mundo. Ricardo llegó y, con una paciencia infinita, se sentó conmigo en la misma mesa de la cocina donde yo repasaba las cuentas con Manuel. Me hablaba de optimización, de marketing digital, de abrir mercado en Asia. Palabras que para mí sonaban a chino, pero que él las hacía parecer sencillas, lógicas. Mira, Amparo, me decía, mostrándome gráficos de colores en su tableta, la calidad de nuestro vino es la mejor. Eso lo hizo Manuel. Yo solo voy a conseguir que todo el mundo lo sepa. Vamos a poner su legado donde se merece, en lo más alto. Usaba el nombre de mi marido con una facilidad que a veces me conmovía y otras me daba un escalofrío. Parecía que de verdad lo respetaba, que quería honrar su memoria. Y yo, que vivía anclada en el recuerdo de Manuel, me aferré a esa idea. Me aferré con todas mis fuerzas. Isabel flotaba. No hay otra palabra para describirlo. Estaba en una nube de felicidad tan densa que no veía nada más. La forma en que lo miraba, con una devoción que me recordaba a mí misma 40 años atrás. Le colgaba del brazo, reía con cada una de sus bromas y repetía sus frases como si fueran verdades absolutas. Mamá, Ricardo dice que en 2 años podremos comprar la viña de los vecinos. Mamá, Ricardo ha encontrado un distribuidor en Japón que está interesadísimo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Su nombre era un eco constante en la casa. Para mí, se mostraba como el hijo que nunca tuve. Se acordaba de mi cumpleaños, me traía mis flores favoritas sin motivo aparente, y si una tarde me veía más cansada, se encargaba de la cena sin que yo se lo pidiera. Se había aprendido mis manías, mis pequeñas rutinas. Sabía que me gustaba el café con una sola gota de leche y que odiaba el ruido de la televisión durante la comida. Eran detalles pequeños, insignificantes, pero que juntos tejían una red de confianza a mi alrededor. Una red cálida y cómoda en la que me sentí segura. Una noche, después de una cena en la que Isabel no paró de hablar de los planes de su boda y de la casa que Ricardo y ella iban a construir, me quedé sola en el porche. La brisa fresca olía a tierra húmeda y a romero, el olor de mi hogar, de mi vida entera. Pensé en Manuel. ¿Qué habría pensado él de todo esto? Manuel era un hombre de palabra, de apretones de manos que valían más que un contrato.
Desconfiaba de lo que no podía tocar, del dinero que se movía con un clic. Y Ricardo era exactamente eso, un hombre del futuro, un hombre de clics y de promesas que volaban por el aire. Me dije a mí misma que eran otros tiempos, que yo era una vieja y que tenía que adaptarme. Que el mundo había cambiado y que, quizás, la prudencia de antes era el miedo de ahora. Miré las estrellas y le pedí una señal a Manuel, pero el cielo, como siempre, guardó silencio. Y yo elegí creer que su silencio era una aprobación. La calma no duró mucho. Unas noches después de mi conversación silenciosa con las estrellas, Ricardo organizó lo que llamó una reunión importante. Fue en el despacho de Manuel. Verlo allí, de pie junto al escritorio de caoba maciza donde mi marido había firmado cada contrato importante de nuestra vida, me produjo un escalofrío. Ricardo había traído su propio ordenador, un aparato fino y brillante que parecía de otro mundo sobre la madera oscura y gastada. Nos sentó a Isabel y a mí en las 2 butacas de cuero que Manuel reservaba para las visitas importantes. Isabel estaba nerviosa y emocionada, me apretaba el brazo con una fuerza que no era consciente de tener. Ricardo, en cambio, estaba en su elemento. Irradiaba una confianza que casi se podía tocar. Empezó a hablar con palabras que yo no entendía del todo, pero que sonaban impresionantes: disrupción tecnológica, patentes pendientes, mercado emergente. El proyecto se llamaba ILEX-TAC. Algo sobre purificar el agua de una manera nueva, revolucionaria. Dijo que era la solución a la sed del mundo, una tecnología que todos los gobiernos querrían. En la pantalla brillante de su ordenador aparecieron gráficos de colores. Líneas que subían y subían, barritas que se hacían cada vez más altas, mapas del mundo con puntos de luz. Para mí, eran solo dibujos bonitos, pero Ricardo los explicaba como si fueran la verdad escrita en piedra. Hablaba de contratos con grandes corporaciones que estaban, casi cerrados, de un interés del gobierno que solo necesitaba un último empujón. Esta es la gallina de los huevos de oro, Amparo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Su voz era seria, profunda. Pero para que ponga el primer huevo, necesita un nido. Un nido fuerte y seguro. Isabel lo miraba con los ojos abiertos como platos, bebiendo cada palabra. Papá estaría tan orgulloso, Ricardo, susurró ella. Y esa fue la primera punzada. Usar a Manuel. Usar su memoria para venderme este sueño que olía a nuevo, a incierto. Ricardo siguió. Explicó que estaban en la fase final. La más crítica. Que necesitaban una inyección de capital muy grande y muy rápida para asegurar las patentes a nivel mundial y empezar la producción. Si no lo hacían ya, otra empresa podría adelantarse y todo se perdería. Es nuestro futuro, mamá, dijo Isabel, y su voz temblaba de emoción. El futuro de nuestra familia. Piensa en todo lo que podríamos hacer. Podríamos expandir la bodega, viajar, vivir sin preocupaciones. El legado de papá no solo estaría a salvo, se multiplicaría por 100. Y entonces, después de pintar ese paraíso, dijo la cifra. La soltó con la misma calma con la que se pide un café. Necesitamos 5 millones de euros. El aire se quedó quieto en el despacho. 5 millones. La cifra rebotó en mi cabeza, golpeando contra las paredes de mi cráneo. No era un número, era una vida. Era el trabajo de Manuel, mis noches sin dormir, la seguridad de la bodega, el futuro real y tangible de Isabel, no uno dibujado en una pantalla. Miré a Ricardo, que mantenía su sonrisa serena, como si hubiera pedido 5 euros para comprar el pan. Luego miré a Isabel. En su cara no había miedo, solo una súplica desesperada. Una súplica para que yo, su madre, no le rompiera el sueño más grande de su vida. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron un lento veneno. Mi primer impulso, mi respuesta inmediata en aquel despacho, fue un no rotundo. Un no, que salió de las entrañas, del instinto de protección que una madre tiene por sus hijos y por lo que ha costado una vida entera construir. Pero un no, en estos tiempos, no es el final de nada. Es solo el principio de la batalla. Ricardo no se enfadó. Al contrario. Se volvió más encantador, más comprensivo.
lo entiendo, Amparo. Es mucho dinero. Tómate tu tiempo, me decía con esa sonrisa que ahora empezaba a parecerme una máscara. Pero la presión no venía de él directamente. Venía a través de Isabel. Mi hija. Sus llamadas se hicieron más cortas. Su voz, antes llena de vida, ahora sonaba apagada, como si cargara con una gran decepción. Dejó de venir a la bodega con la excusa de que estaba muy ocupada ayudando a Ricardo con los preparativos de Gilexjack. Cada conversación, de una forma u otra, terminaba en el mismo punto. Si papá viera esta oportunidad, no dudaría ni un segundo, mamá. Él era un valiente. Usaban a Manuel, mi Manuel, como un ariete contra mis defensas. Gota a gota, día a día, me hacían sentir que mi prudencia era cobardía. Que mi miedo a perderlo todo era una falta de fe en mi propia hija. La estocada final llegó una tarde de domingo. Isabel vino a casa sola. Tenía los ojos hinchados, rojos. Se sentó a mi lado en el sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntas y, con la voz rota, me dijo, mamá, esto nos está destrozando. Ricardo siente que no confías en él, y yo siento que no crees en mí. Que no crees en nuestro futuro. Y ahí me rompió. Una puede aguantar números inflados y promesas de oro, pero ¿qué hace una madre cuando su hija le dice que su felicidad, la de su matrimonio, depende de un sí? Me sentí acorralada. Era mi dinero, el legado de Manuel, contra la felicidad de Isabel. Y en esa balanza, una madre siempre elige lo mismo. Una semana después, estaba sentada en una oficina fría, toda de cristal y acero, que no se parecía en nada a la calidez de mi casa. El abogado, de Ricardo, un hombre joven de traje impecable y sonrisa que no le llegaba a los ojos, deslizó una montaña de papeles sobre la mesa. Hablaba rápido, usando palabras que yo no entendía, fondos de inversión garantizados, transferencia de activos, cláusulas de confidencialidad. Miré a Ricardo, que asentía con solemnidad. Miré a Isabel, que me sonreía con un brillo de alivio en los ojos. El nudo que llevaba semanas instalado en mi estómago se apretó. Cogí el bolígrafo que me ofrecía el abogado. Pesaba 1 tonelada. Cada firma en esas páginas era como ceder un trozo de mi vida. La primera firma fue por Manuel. La segunda, por la bodega. La tercera, por mis miedos. Y la última, la más dolorosa, la di por Isabel. Cuando levanté la vista, Ricardo tenía una expresión de triunfo. Isabel se lanzó a mis brazos. Gracias, mamá. Has hecho lo correcto. Verás que todo saldrá bien. Pero su abrazo me pareció hueco, distante. Al firmar, no sentí que estuviera invirtiendo en su futuro. Sentí que acababa de comprar su felicidad al precio más alto posible, y que, de alguna manera, la había perdido para siempre. Las primeras 2 semanas fueron extrañas. Viví en una especie de paz fingida, de esas que uno se obliga a sentir para no volverse loco. Cada mañana me levantaba y me decía a mí misma, has hecho lo correcto, Amparo. Es por tu hija. Y casi me lo creía, sobre todo cuando llegaban sus mensajes. El viaje a las Maldivas parecía sacado de una postal. Me mandaban fotos a diario. Isabel, con una flor de hibisco en el pelo y una sonrisa que no le había visto desde que era una niña. Ricardo, a su lado, con gafas de sol y esa pose de ser el dueño del mundo, abrazándola bajo un sol blanquísimo. El mar era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. Los mensajes eran cortos, rebosantes de una felicidad casi agresiva. Mamá, esto es un paraíso. Gracias. La inversión ya está dando sus frutos. Yo miraba esas fotos en la pequeña pantalla de mi teléfono, sentada en la cocina donde antes desayunaba con Manuel, y sentía una punzada. Era alegría, sí, pero una alegría ajena, lejana. Como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Guardaba el teléfono y me iba a la bodega, a ocuparme de lo mío, de lo real, de las barricas que olían a madera y a tiempo, no a dinero rápido y a paraísos de usar y tirar. Pero la alegría por encargo, como el café recalentado, pierde pronto el sabor. Al 4.º día, los mensajes pararon. No le di importancia.
Estarán disfrutando, qué sé yo, en algún sitio sin cobertura, me dije. Pero al caer la noche, una inquietud fría empezó a treparme por la espalda. Era la misma sensación que tenía cuando Isabel, de pequeña, tardaba en volver del colegio. Un instinto de madre que nunca falla. Al quinto día, no pude más. Llamé a Ricardo. El teléfono sonaba y sonaba, un eco metálico y vacío en el silencio de mi cocina. 1, 2, 3 veces. Saltó el buzón de voz, su voz grabada, tan segura y carismática: en este momento no puedo atenderte. Colgué. El corazón me empezó a latir un poco más deprisa. Calma, Amparo. Llamé a Isabel. Pero esta vez fue diferente. No sonó. Saltó directamente a un mensaje impersonal, una voz de operadora que informaba de que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Ahí fue. Ahí sentí el hielo en las venas. Ricardo podía quedarse sin batería, pero Isabel. Isabel nunca apagaba el teléfono. Nunca. Era su conexión con el mundo, conmigo. El resto del día fue una tortura. Llamé cada media hora. Primero a ella, luego a él. Siempre el mismo resultado. Empecé a buscar una explicación lógica. Una discusión de pareja, un teléfono robado en la playa, 1000 excusas que mi mente fabricaba para no gritar. Fue entonces cuando recordé la empresa, Elex Chat. Su página web, tan moderna y profesional. Quizás allí habría alguna noticia, algún comunicado. Fui a mi pequeño despacho, encendí el ordenador con manos temblorosas y tecleé la dirección que Ricardo me había mostrado con tanto orgullo. Enter. La pantalla se quedó en blanco. Y luego, un mensaje frío, impersonal, en letras negras sobre fondo blanco: esta página no existe. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Y otra. Como si al insistir, la realidad fuera a cambiar. Pero la página había desaparecido. Se había esfumado, igual que las sonrisas de las fotos, igual que la voz de mi hija. Me quedé mirando la pantalla en blanco, el cursor parpadeando como un ojo burlón. El silencio de la casa ya no era paz, era una tumba. Y yo, por segunda vez en mi vida, me sentía como la viuda de un fantasma. Peor aún, esta vez, yo misma había firmado el certificado de defunción. Los meses que siguieron a esa pantalla en blanco fueron una niebla de vergüenza y llamadas de abogados. Un pozo oscuro en el que una se hunde poco a poco. Perdí los ahorros, la bodega se tambaleó, y lo que es peor, perdí la confianza en mi propio juicio. Creí que lo había perdido todo. Pero mi marido, el hombre bueno al que enterré, me había dejado un último regalo, escondido donde nunca se me ocurrió mirar. No era dinero. Era la verdad. Una pequeña llave y una carpeta que me mostraron quién era Ricardo en realidad, un cazador de fortunas con una sola debilidad, una obsesión casi infantil por los relojes de lujo. Y así, la vieja tonta y sentimental que firmó aquellos papeles murió. En su lugar nació otra Amparo. Una que ya no tenía nada que perder. Con el poco dinero que me quedaba, no contraté abogados, sino que puse un cebo. Un susurro en los círculos correctos sobre un reloj único, una pieza de coleccionista que se vendería en privado en Zúrich. Sabía que él, con su ego y su avaricia, no podría resistirse. Y no lo hizo. Lo esperé en la suite de un hotel caro, sentada en un sillón de terciopelo. No sentía nervios, ni siquiera odio. Solo una calma fría, como la de un cirujano antes de cortar. La puerta se abrió y entró él. Bronceado, sonriente, con el aire de un hombre que ha conquistado el mundo. Su sonrisa se congeló al verme. Se quedó blanco. Amparo, balbuceó, buscando una excusa, una mentira. Hola, Ricardo, dije, y mi voz sonó tranquila, firme. Como la de una madre que pilla a su hijo en una travesura, pero esta era una muy grande. No te preocupes. No hay policía. No quiero el dinero. Su rostro pasó del pánico a la confusión. Solo quería verte la cara, continué, inclinándome un poco hacia adelante. La cara de un hombre tan inteligente, tan superior,
cuando se da cuenta de que la viejecita ingenua a la que desplumó ha usado su única y patética obsesión para traerte hasta aquí. No eres un genio, Ricardo. Eres un niño caprichoso. Y yo conozco tu juguete favorito. No hubo gritos ni llantos. Solo el sonido de su mundo derrumbándose. Lo vi romperse por dentro, no por la ley, sino por la humillación. Su poder se basaba en el engaño, en sentirse más listo que nadie. Y yo, su víctima, le había puesto un espejo delante. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Un hombre roto. Poco después, huyó. Abandonó a Isabel en un hotel de Italia con las cuentas vacías y una nota ridícula. La recogí en el aeropuerto. Era un fantasma, una niña rota por la vergüenza y el engaño. Está en casa, sí. Nos damos los buenos días, cenamos juntas. Pero el puente entre nosotras está lleno de grietas. Sanará, supongo. Las madres tenemos una paciencia infinita para esas cosas. Ha pasado un año. Con mucho trabajo y la ayuda de viejos amigos, salvé la bodega. Vuelve a ser lo que era. Isabel trabaja allí, en silencio, intentando reconstruir no solo las finanzas, sino a sí misma. Y yo he encontrado una paz que no creía posible. Mi justicia no fue en un tribunal. Fue en esa habitación de hotel, al ver el miedo en sus ojos. Fue al recuperar a mi hija, aunque esté herida. Fue al sentarme en mi porche, con una copa de mi propio vino, y sentir que, por fin, la historia tenía un final. Pero la vida, esa vieja socarrona, siempre se guarda una última broma. Ayer llegó una carta. Sin remitente, con un matasellos de un país que no supe reconocer. Dentro, una caligrafía que helaba la sangre, la de Ricardo. Y junto al papel, una pequeña llave de una caja de seguridad. La nota era breve. Amparo, cree que lo sabe todo. Cree que ganó. Pero no sabe lo más importante. Su marido no era el santo que usted llora. Vaya a esta dirección en Luxemburgo. Use esta llave. Es hora de que conozca al verdadero hombre con el que durmió durante 40 años. Hoy estoy en Luxemburgo. El empleado del banco, un hombre impersonal, me ha guiado hasta una bóveda fría y silenciosa. He abierto la caja. Dentro no había dinero, sino diarios. Los diarios de mi marido. Y documentos. Contratos, transferencias, nombres de otras familias, otras mujeres, como yo. Ricardo no era un cazador que mi marido investigaba. Era su aprendiz. Su socio. Juntos habían perfeccionado este arte cruel durante décadas. La muerte de mi marido por un infarto fue un imprevisto que arruinó su último plan. El robo de Ricardo no fue una traición a nuestra familia. Fue su forma de cobrar la mitad que mi marido le debía, un dinero que le había ocultado a él y a mí. La bodega, mi casa, mi vida entera, todo construido sobre las ruinas de otros. Mi luto, mi lucha, mi venganza, una farsa. He cerrado la caja. El empleado espera fuera. Y yo estoy aquí, en el silencio metálico de la bóveda, mirando al frente. El rostro congelado, el alma en blanco. Acabo de entender que no he vengado a un santo. He sido la pieza final en la última partida de un monstruo. Mi monstruo.